Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 12 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de tips de seguridad. La razón por la cual voy a hablar de tips de seguridad es porque recientemente he tenido hartos acercamientos con hackers. Más que hackers, hacker. Resulta que un cliente mío tenía varios sitios en WordPress. Y uno de esos sitios tenía un plugin que se llama RevSlider, Revolution Slider, y que permite, en alguna de sus versiones, no sé si en todas, pero en justo la versión que tenía instalada en este servidor, permite ejecutar un archivo y esto lo que hace es que deja bajar el wp-config. Ese en primera instancia es lo que permite hacer. De ahí para adelante hay un montón de cosas que se pueden hacer de partida porque ya está la clave de la base de datos. Entonces, cuando yo me metí a revisar qué había pasado, ya me había dado cuenta que al tener el acceso a la base de datos, crearon un usuario alternativo, o sea, no el admin, sino que crearon un usuario nuevo y a través de ese accedieron ya al WordPress y después de eso ya pueden hacer lo que quieran prácticamente, que es uno de los riesgos de usar WordPress. Claro, y al final ellos no tenían cómo saber que el plugin justo que estaban utilizando, que de hecho venía con un theme que habían comprado, eh, no sé en qué sitio web, pero era uno de los conocidos. Theme Forest me parece, o algo así. Bueno, pero no le quiero hacer mala fama a los sitios, así que a los sitios que venden plantillas de WordPress, así que no estoy 100% seguro, así que no lo consideren. Pero ese es el tema. Este plugin, yo de hecho hice la prueba. Incluso me metí a sitios de terceros. Busqué en Google sitios con RevSlider. Apareció un listado y de los 5 primeros le hice clic, ejecuté esta dirección, una URL, y bajé los wp-config de 3 de los sitios. Entonces ahí uno se da cuenta de que la verdad es que, sobre todo cuando uno usa sistemas open source, es muy vulnerable. Claro, y cuando uno no sabe, sobre todo cuando uno utiliza WordPress, generalmente lo hace gente que no sabe y que instala porque viene en plantilla o porque compra plantilla y tiene toda la confianza. Pero ahí uno se da cuenta que en verdad estamos todos expuestos. Bueno, el acercamiento que tuve es que este sitio lo había hackeado un hacker llamado Mohammad, o así es su nick. Y salía en el sitio a colores en fondo negro y todos los colores existentes decía Site Hacked by Mohammad. Y salía un link. Contáctanos. Bueno, coincidentemente, algunos días antes yo había visto un episodio de estos TED, charlas TED, que bueno, ya lo he mencionado varias veces. A veces cuando tengo un momento de ocio me siento a ver esos videos y la verdad es que son bien entretenidos. Y bueno, veo de varios temas, no solo web. Pero había una chica que hablaba acerca de los hackers y creo que ella era hacker. Y finalmente, los hackers están como demonizados, por decirlo así. Tienen muy mala fama, pero la verdad es que no son personas malas, son programadores o personas comunes y corrientes que, que se dedican a buscar fallas en los sistemas. Los malos y los realmente malos no son los hackers, son los crackers, según entiendo yo, que son las personas que se dedican a quebrantar los sistemas, por ejemplo, lo de los bancos, y finalmente terminan transfiriéndose dinero de una cuenta a otra, qué sé yo. Claro, la línea ética es muy delgada entre ser un hacker y ser un cracker. Y bueno,
el tema está en que yo me comuniqué con este hacker y le mandé un correo. Le puse ahí que él había hackeado un sitio de un cliente que es cliente amigo, pero bueno, había hackeado el sitio de un amigo y que finalmente yo le escribía para saber, porque en el fondo, claro, si él hackea y pone un mail, contáctenme. Obviamente el tipo no lo hacen por dinero, eso voy, y no son personas que, o sea, no son personas que tengan una mala intención detrás generalmente. De hecho, hay muchas veces que te hackean y, por ejemplo, te ponen un puro archivo index, que es, lo único que está haciendo es estar, ¿cómo se dice? Tener la prioridad por sobre el index.php. Ellos suben un index.html y el servidor toma primero el index.html si existe y lo muestra. Entonces, claro, no te modifican los archivos, no te hacen nada. Si el tema no es perjudicarte, sino que es demostrar, acá hay un tema como más de ego, creo yo. Es demostrarte que tus sistemas son vulnerables. Y bueno, obviamente digo de ego porque ponen hackeado por no sé qué, hay un tema, de hecho hay sitios, después estuve averiguando y hay sitios donde algo así como que ellos van subiendo todos los sitios que van hackeando y finalmente te da una especie de ranking y quién es mejor. A eso voy con que hay un ego en el fondo. Pero, pero en la práctica, y siendo bien honesto, le hacen un bien a toda la humanidad, la comunidad de Internet. Porque claro, si no fuera por ellos, todos estaríamos muchísimo más expuestos. Y bueno, esto me llevó a mí a investigar. Y si bien yo tenía bastantes cosas ya de seguridad implementadas en mi sitio, esto me ayudó como a entender bastantes temas más porque empecé a poquito a meterme y a averiguar y, y a mejorarlo. Entonces, bueno, esto fue hace más o menos un mes. Y me di cuenta de que, obviamente, como siempre, me di cuenta de que esto le puede servir a más personas que a mí. Esa es la gracia. Eh, Así que bueno, vamos a hablar hoy día acerca de eso, de mi amigo Mohammad. Bueno, al final lo más chistoso es que en la práctica casi que nos hicimos amigos. Él me dijo, mira, para hablar, bueno, en un inglés bien artesanal, el tipo es de Israel, no, perdón, de Irán. Y la verdad es que aparentemente no sabía hablar muy bien inglés, entonces me explicaba cosas y yo no lo entendía mucho. Y él me decía, no, es que yo no sé hablar muy bien inglés. Al final el tipo era bastante simpático y me pidió agregarlo a Yahoo Messenger. Entonces yo me creé una cuenta en Yahoo Messenger porque no lo ocupo. Y al único que tengo es a él. y, y él me hablaba de los sitios, me explicó por dónde se metió, cuál era el plugin que estaba generando el conflicto. De hecho, eso me ayudó a corregir algún otro sitio que también estaba utilizando ese plugin. Em, y bueno, yo le empezaba a preguntar cosas y él me iba diciendo, me iba dando tips, qué sé yo, y que son las mismas cosas que ahora yo también quiero comunicarle a todos los demás, po. La idea es ayudar. Bueno, y así que el tipo después me mandaba, después más adelante hackeó otro sitio y me mandaba a mí, mira, acabo de hackear este y acabo de hackear este otro. Así que bueno, llegó a ser un poco cómica la situación. Eh, no, hace tiempo que no hablo con él, pero bueno, lo mejor es que si necesito alguna ayuda o algo, pues, tal vez podría preguntarle a él. Em, ok, entonces ahora nos vamos a poner manos a la obra. Me imagino que todos se estarán preguntando, o varios, que cómo explico el tema de seguridad, porque mucho de esto de la seguridad es algo práctico que hay que ver o que hay que saber dónde poner la seguridad. Así que, como ahora estoy haciendo videos, no sé si se han dado cuenta, en YouTube, slash eh, uh, users, me parece, slash preceptos digitales. Bueno, busquen preceptos digitales, y no hay dos, hay uno solo. Eh, Así que van a encontrar el tiro de la cuenta. Ahí tengo algunos videos y voy a ir poniendo más videos con el tiempo. Este episodio en particular quiero acompañarlo de un video práctico, donde lo que hablemos hoy, después lo voy a publicar en algunos días más para que lo veamos más como en vivo, por decirlo así, en un sitio real y ver cuáles son los efectos de las cosas de los tips. Em, bueno, tips de seguridad, que esto se aplica a cualquier sitio.
el episodio número 13 se va a tratar de seguridad en WordPress, específicamente. El primer tip que les puedo dar, que yo lo empecé a implementar hace poco, es no usar FTP. Suena un poco drástico, pero el FTP es el sistema más común, el protocolo más común para poder transferir archivos a los servidores. Pero si el servidor de ustedes lo soporta, lo mejor es usar un sistema que se llama SFTP, que en la práctica es Secure FTP. La diferencia entre el FTP normal y el Secure FTP es que este último lo que hace es transferir las claves codificadas. Por ejemplo, si yo tengo en FileZilla, que es el típico FTP que se utiliza, si yo tengo en FileZilla, le pongo gestor de sitios y me muestra todos los sitios que tengo, y yo a cualquiera le hago clic derecho y le digo exportar, me va a exportar un XML con la información, y entre esa información están los passwords de todos los sitios o del sitio que yo estoy exportando, escrito, directo, sin codificación, sin nada, porque claro, el programa no lo puede, o sea, tiene que solicitarlo así. Y así funciona el sistema FTP. El gran problema acá es que existen una forma en que te hackean, en que te instalan un malware, me parece. Yo no sé los nombres muy técnicos, pero digamos malware. Suponte esas típico que te llega por correo algo, tú lo abres y te termina instalando un virus en tu computador. Bueno, este virus lo que puede estar haciendo es estar atento, interceptando todo lo que sale de tu computador. Entre eso, por ejemplo, lo que puede salir es todas las solicitudes a FTP. Existen otras formas también de que te pueden interceptar esta información, pero independiente de cuál sea, independiente si esa es factible o no, enviar datos no cifrados a través de Internet siempre es inseguro. La diferencia entre el SFTP y el FTP es que el SFTP los cifra y los envía cifrados. Entonces, si tu servidor soporta eso, habilítalo y técnicamente exactamente lo mismo. La única diferencia es que al momento de configurar el sitio, cuando yo pongo mi host, luego pongo el usuario y la clave, antes del usuario y la clave, el FileZilla, por ejemplo, me da a elegir ¿qué quieres usar? FTP o SFTP. Y uno elige SFTP y fin. No hay más diferencia. Es más lento el SFTP, eso sí. Pero porque me parece que cada vez que va a hacer una solicitud tiene que primero autentificarse. Y ahí ya claramente se ralentizan todos los procesos. Pero es mucho más seguro y es mejor aplicarlo. También hay otro sistema que es el SSH, que es por consola. Es un programa que finalmente es algo así como un DOS, como se acuerdan del DOS antiguo, o cuando uno en Windows pone inicio y donde pone ejecutar escribe CMD, que es la línea de comando, así funciona. Esta consola lo que hace es que yo me conecto manualmente escribiendo los datos, me conecto y bueno, la gracia es que yo puedo hacer 1000 cosas más. Yo puedo subir los archivos, por ejemplo, de mi computador, subir un zip con todo un sitio y después descomprimirlo con una línea de código. Que sé yo, unzip y el nombre del archivo y se me descomprime. A los que les llama la atención y que no conozcan de ese tema, averigüen, es bastante simple. Yo más adelante voy a hacer algo relacionado a eso, pero se los dejo. También es un sistema seguro que va como paralelo al SFTP. Así que bueno, si pueden usar cualquier cosa que no sea FTP, háganlo. Otro tip, segundo tip. Nunca mostrar los mensajes de error en PHP. Eso se puede configurar a nivel de PHP o a nivel de servidor. Cuando yo lo configuro a nivel de PHP, todo lo que yo esté ejecutando, por ejemplo, si yo hago una consulta en la base de datos y me devuelve un error, el sistema lo va a mostrar por defecto, a menos que yo lo configure y le diga que no lo muestre. Insisto que estas cosas yo las voy a mostrar en la práctica, cómo hacerlo para evitar que se muestren los errores. Pero ese es el tema, que no se muestren los errores en PHP, porque el problema está en que al mostrar errores, claro, a nosotros nos sirve para hacer debug, pero cuando el sitio ya está listo, eso hay que ocultarlo, para que si es que hubiese algún caso en que se nos pasó y que sale un error o se produce algún error,
nunca se muestren para que un posible hacker no se entere de cómo se llaman nuestras bases de datos eh, o de no sé a dónde están los accesos a los archivos. Por ejemplo, muchas veces si el error no es de base de datos, sino que tal vez no se encuentra el archivo, te dice error, no se encuentra tal archivo y te da la ruta completa. Ese tipo de cosas lo que hace finalmente no es un riesgo en sí, pero está dando mucho dato a un posible hacker. Y ahí estamos mal. Porque ellos son más inteligentes que nosotros a la hora de... Porque claro, uno programa y asume que nadie te va a hackear. Pero ahí está el gran error. Que este podría ser otro tip. Tip número 3. Nunca asumas que no te van a hackear. Uno siempre tiene que programar pensando en cómo me hackearía yo mismo o cómo alguien me podría hackear. Entonces, eso es súper importante. Ojo que hay muchos tipos de hackeo o de sistemas, formas en que te pueden echar a perder un sitio que tal vez no son hackeos. Hay uno, por ejemplo, que es em, cuando intentan, o sea, te sobrecargan el servidor, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un sitio y tal vez, suponte este caso, que no es un hackeo en sí, pero es algo que hay que tener cuidado. Si yo tengo un formulario de contacto, completo todos mis datos, le pongo enviar, obviamente la página que lo recibe, lo primero que tiene que hacer es filtrar todo esto, filtrar todos los campos que vengan. Eso es obvio. Y cuando la página termina, me podría mostrar un mensaje de éxito. O sea, envía un mail internamente y luego me muestra un mensaje de éxito. Ahí hay que tener mucho ojo, porque si la página eh, o sea, en el fondo, la página que recibe por método POST todos estos datos, que recibe este formulario, me muestra el mensaje de éxito. Si se fijan, yo aprieto F5, actualizar, y el navegador siempre me va a pedir, ¿desea reenviar los datos? Sí, reenviar, y vuelvo a mandar un segundo email con la misma información. Y luego le pongo reenviar y vuelvo a mandar un tercero. Y yo podría estar todo el día mandando reenviar, 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 reenviar. Y finalmente podría en algún caso, o si pongo un robot o cualquier cosa, botar el servidor o, en un caso más light, terminar con la cuota de correos que tiene el servidor, porque obviamente por un tema de spam, muchos de los servidores, sobre todo los compartidos, tienen límites, no te dejan mandar, no sé, más de 200 correos o 250 correos cada una hora a través del sitio. Eso lo hacen para evitar, porque si te llegan a hackear, el hacker probablemente lo que busca, o algún tipo de hacker, es enviar correos masivos a través de tu sitio. Entonces, bueno, esa es una forma en que hay que tener ojo y hay que pensar, ¿qué pasaría si alguien, o por último alguien ocioso, descubre que a la verdad recargar la página puede reenviar el mail y se reenvía, 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 reenvía y te revienta el servidor con miles de correos? Em, Siempre puede pasar. No es un hackeo en sí, pero insisto, hay que tener ojo, hay que programar pensando en que te van a hackear. Esa es la gracia. Y esa es la diferencia entre un buen programador y un mal programador, por decirlo así, porque eh, eso se aprende con la práctica. Otro... Bueno, entonces no hay que mostrar los mensajes de error en PHP, recapitulando. Bueno, y en este siguiente tip hablaremos acerca de los permisos de carpeta. Bueno, hay que entender bien cómo funciona el tema de los permisos de carpeta para saber los riesgos que se corren, pero me voy a limitar, por un tema también para que no extenderme tanto, a lo que nunca hay que hacer. Nunca, nunca, de los nunca, hay que ponerle permiso de carpeta 777 a alguna carpeta, obviamente. Esto de los permisos de carpeta se da solo en Unix, o sea, no en Windows. Pero, pero hay que entender que el problema es que al darle permiso 777, esto significa que todas las personas pueden leer, escribir y ejecutar en esta carpeta que estamos hablando. Y el problema está en que, claro, suponte que tenga una librería de medios tipo WordPress y te deje subir archivos a esa carpeta. Y por cómo esté configurado el servidor, la única forma de que WordPress suba los archivos sea poniéndole permiso 777. Me ha pasado. Que me he visto obligado que la única forma es eso. Porque el servidor está mal configurado. En esos casos, claro, la única forma que funciona es 777 y el problema es que estás dejándolo abierto para que cualquiera que suba algún archivo ahí después pueda, en el fondo, ejecutar, por ejemplo, un archivo de PHP con programación y que te infecte todo. Es súper riesgoso. Hay otros riesgos también, pero no quiero entrar mucho en detalle. Lo importante es que nunca pongan 777 en los permisos de carpeta. Generalmente las carpetas son 755 y los archivos C44. Ese es como el estándar.
que yo he visto siempre. Yo, bueno, no soy tan técnico en este tema, pero entiendo que no hay que hacerlo. Y me limito a eso. Siguiente tip. No mostrar la versión del servidor. Eh, Esto sucede porque, claro, igual que el punto anterior, uno de los puntos anteriores, nunca hay que dar, no hay que darle mucha información a los hackers. La idea es que si alguien te quiere hackear, le cueste lo más posible. Ese es el fin de todo esto. Porque, claro, si te quisiera hackear, te van a hackear igual. Y si el tipo es muy bueno, tal vez te podría hackear igual. Pero hay que hacérselo lo más difícil posible. El tema por ejemplo, el archivo htaccess, que es el que controla el servidor, hay un comando, no sé cuál es la palabra técnica, pero que se pone que uno escribe server signature off. Y con eso lo que está haciendo es que a cada uno de los archivos no le imprima, por decirlo así, la información del servidor. Por ejemplo, si yo me meto con Firefox y abro el Firebug y ejecuto cualquier sitio, al momento de cargar el primer HTML, o sea, el de la página que estoy, del index, por ejemplo, si yo me meto a red y veo el detalle, me va a mostrar la información de la cabecera de este archivo que recibió, y bueno, de todos los archivos. Y si yo me he fijado, y me hice la prueba el otro día, me meto y, por ejemplo, en los servidores que no está configurado te dice, este servidor es, no sé, pues, ponte Windows, y el lenguaje que utiliza ASP, versión 4.0, por ejemplo. Lenguaje, no sé, sistema, te empiezan a dar un montón de información que es innecesario mostrarla, no tiene ni un fin. O sea, lo único que están haciendo ahí es facilitándole las cosas a un hacker. Y claro, porque él podría ver y decir, ah, mira, este tipo usa, no sé, Linux y usa la versión, qué sé yo, 5, por decir cualquier cosa. Entonces él tal vez sabe que nuestro sistema tal vez no está actualizado y puede incluso saber cuáles son los bugs que tiene esa versión, porque siempre hay. Entonces, bueno, hay que siempre evitar eso. Después vamos a ver en la práctica en el video más en detalle cómo evitar todas estas cosas. Otro sistema que, insisto, que no quiero entrar mucho en detalle, son sistemas, o sea, esto que voy a hablar ahora también es como del servidor en sí, son bastante complejos. Ojalá alguien tenga tiempo y pueda escribir tal vez un comentario que maneje este tema bien y pueda escribir en lenguaje de humanos los problemas y por qué pasan. Pero generalmente en el archivo htaccess también se utiliza una línea que es follow symlink en el htaccess. Y según lo que estuve averiguando, eso permite, es algo así como que crea como un link, uno puede hacer como un acceso directo de Windows, no sé, cuando tengo una carpeta y le creo un acceso directo, bueno, uno puede hacer un acceso directo de una carpeta de sistema, por ejemplo, que esté fuera de este FTP. O sea, si yo me meto al FTP, yo veo desde, suponte, no sé, tengo home / mi sitio / o home / mi servidor / mi sitio, y yo cuando me conecto por FTP veo desde mi sitio hacia adelante, lo otro que hay atrás yo no lo veo. En este caso, el follow symlink lo que me permitiría sería crear algo así como un acceso directo de una carpeta de esas que están ocultas, que yo nunca voy a tener acceso por FTP, algo así como que traerla al frente, por decirlo así. Crear un acceso directo donde yo pueda meterme y después meterme al log del servidor o meterme quizás a dónde. Bueno, el follow symlink, yo lo voy a mostrar en el video también. La idea es no utilizarlo. Si ustedes lo usan, sáquenlo. Pero más que sáquenlo, se puede reemplazar. Así que ahí vamos a verlo también en el tema en el video. Bueno, ahora la verdad es que estoy viendo el tiempo, llevo mucho, 25 minutos, así que me voy a apurar un poquito. Bueno, ahora lo más básico de lo básico, otro tip. Usar una clave complicada, o larga, más bien dicho. Esto es para evitar ataques por fuerza bruta, o ataques por diccionario, no sé si los ubican. El ataque por diccionario en la práctica es similar al de fuerza bruta. Lo que intentan hacer es, por ejemplo, si yo tengo un administrador de contenido, hay gente que programa un robot y el robot intenta, con todas las combinaciones posibles, por ejemplo, con las palabras del diccionario, tiene un listado
con miles de palabras de diccionario e intenta hacer combinaciones y descubrirte la clave. Eso también es un modo de ataque por fuerza bruta que al final es intentar hasta que logran pasar. Tengo por ahí, también lo voy a mostrar en el video, que vi también en las charlas TED un video que hablaban de esto. Por ejemplo, que te dicen, no sé, utilice una contraseña que no sea muy obvia. No sé, y mucha gente hacían una encuesta, una estadística, y la gente ocupaba contraseñas ridículamente obvias. Y cuando te dicen ingrese un carácter, por ejemplo, el 95% pone el signo de exclamación. Es como el carácter más utilizado en las contraseñas. Bueno, hay varios tips. Lo más sano y a la conclusión que se llegaba, por ejemplo, en esa charla TED, es que se use una clave larga, que pueden ser frases, porque obviamente la clave hay que recordarla. Si yo pongo esas claves asterisco, gato, 7, 5, R, signo de pregunta, no sé, un montón de cosas, es imposible que yo me acuerde. O sea, tengo que tenerla copiada en algún lado porque nunca me voy a acordar. Entonces, claro, la idea no es esa. Eh, y obviamente los hackers, los robots, más que nada, lo que tratan de hacer es, suponte que partan con 5 letras, entonces dicen A, después B, intentan, C, y así van intentando descubrirte la clave hasta que algún día lo logran. Y claro, es algún día, con la tecnología que hay hoy en día, los computadores pueden, no sé, por ejemplo, generar, no sé, 8 millones de combinaciones diferentes en un minuto, no sé cuánto es el número, pero es ridículo. Entonces, la verdad es que si te quieren hackear, de hecho en esa charla TED lo vi también, de ahí voy a buscarlo y poner el link por ahí, pero em, si te quieren hackear, te hackean instantáneamente, cuando quieran, con el tema de la clave. Así que bueno, lo que hay que hacer, se supone, según lo que recomiendan los expertos, es usar una clave larga. No sé, por ejemplo, eh, yo generalmente ocupo clave estúpida, o sea, no sé, la vaca está pastando en el campo y le meto unos números entre medio y algunas cosas. Todos se ríen de mis claves cuando les envío, me dicen, oye, créame una clave para tal cosa. Les creo unas claves y después se ríen, pero bueno, siempre son claves súper largas. Pero lo bueno es que al ser largas, o sea, lo bueno es que son recordables. Da lo mismo que sean largas, porque al final son palabras que yo me acuerdo y después me quedo con eso y puedo acordarme de una frase. Así que bueno, eso es un tip. Otro tip, limitar la cantidad de intentos de login. Eso es para evitar el tema de ataques por fuerza bruta. Si ustedes desarrollan un administrador de contenido, o por ejemplo WordPress, que viene por defecto, o sea, es un sistema que ya viene, que tiene años y todo, pero nunca han solucionado el tema de ataques por fuerza bruta. Alguien puede meterse al WP admin y poner admin ABCD, admin otra cosa, y así. Y el sistema nunca te va a bloquear. Lo que hay que hacer, lo ideal es que al desarrollar algún administrador de contenido o cualquier cosa con clave, sería implementar un sistema que tal vez detecte que al tercer intento fallido vaya guardando las IP en la base de datos, no sé. Al tercer intento fallido, por ejemplo, te bloquee. O al quinto, no sé. Yo, por ejemplo, he desarrollado sistemas que al tercer intento fallido te mandan un mensaje y te bloquean por 1 hora. Te dice, bueno, usted ha intentado y no resulta, así que no. Bloqueado. Pero si igual yo voy guardando las IP y después si sigue con un cuarto intento y un quinto intento, por ejemplo, apretando F5 o enviando a través de algún otro lado un método post al formulario que recibe los datos, eh, lo que hago finalmente es que al 10.º intento yo bloqueo la IP para siempre del servidor. O sea que después de eso nunca no le muestro ni siquiera el sitio, ni el administrador de contenidos ni nada, porque yo ya sé que o sea, para poder haber llegado a un 10.º intento es porque algo trucho están haciendo ahí, algo raro. Bueno, eso es otra cosa que hay que tener en mente también. Y bueno, quedan dos. Deshabilitar funciones de PHP como exec y system. Si se llegan a meter a tu sitio, la función exec y la función system, si PHP los puede ejecutar, en la práctica pueden hacer lo que quieran con tu servidor. Lo que hacen ahí es meterse por línea de comando y poder manejar el servidor como quieran. Así que ojo con eso, porque incluso te pueden detectar las claves de todo, del FTP, del servidor, te pueden eliminar archivos, configuraciones, todo lo que quisieran hacer lo podrían hacer. Y el otro tema, el último tip, es
agregar autentificación básica al panel de administración. Ese es un buen tip, creo yo. Por ejemplo, si yo tengo un WordPress o cualquier sistema mío, yo hablo de WordPress porque generalmente es como lo más conocido, pero cualquier sistema mío de desarrollo de administrador de contenido, suponte yo tengo un sitio, la carpeta /admin o administrator o qué sé yo, ABC, no sé. Eh, una vez que yo entro ahí, por programación, el sistema me va a pedir una clave, ¿cierto? Que es lo que yo programé o lo que mi sistema programó, o Joomla o WordPress o quien sea, Drupal, no sé, me va a decir ingresos de usuario y contraseña. Incluso me va a bloquear con esto de por ataques por fuerza bruta. Ya, se podría hacer todo eso. Pero hay un buen sistema que podría ser generar una clave antes de eso, una clave de servidor. La típica autentificación básica, esta que te sale una ventanita del navegador y te dice ingreso un usuario y contraseña. Si lo ingreso bien, o sea, yo en el fondo le creo a esa carpeta en específico una autentificación. Si logro pasarla, ahí recién accedo al administrador real y ahí ya tengo que poner mi usuario y mi clave del administrador y entrar. Esa es otra forma, que es buena, creo yo. Te aumenta bastante la seguridad por el lado del administrador de contenido. Y la verdad es que no cuesta mucho implementarlo, eso se hace con el HT-Access. Pero es simple, o sea, o el servidor viene con un sistema para configurar eso, o si no, se puede generar, uno googlea cómo generar contraseña, autentificación básica del HT-Access o del servidor y cualquier cosa que googleen así van a encontrar un montón de sitios que te permiten hacer eso y te dicen, mira, guarda este archivo htaccess y este archivo httpwd, qué sé yo, password. Bueno, no está complicado. El que quiere averiguar lo va a hacer. Bueno, eso. El próximo episodio se me extendió bastante más de lo que yo esperaba. Yo pensaba que, incluso pensé que me iba a quedar corto, o sea que me iba a demorar menos de 10 minutos, pero me gusta hablar. El próximo episodio vamos a hablar acerca específicamente de WordPress. Y espero entre este episodio y el siguiente tirar el video con las cosas más técnicas acerca de esto. Bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias a todos por los buenos comentarios. Tengo todavía pendiente que hacer un episodio donde responda a las preguntas que me envían. De hecho, acá tengo algunos correitos. Voy a leer uno que me gustó, me subió el ego. Así que, para los que se quieran quedar y todavía no cortar el episodio del podcast, déjenme buscarlo. Ya, acá lo encontré. De Josué Méndez Fernández, de México. Me escribe, muy buenos estos podcasts, los escucho con mi esposa desde México. Un gran saludo y excelentes aportes. Bueno, además está decir que para mí un agrado escuchar esto. No sé si mi voz es lo más agradable del mundo o soy el tipo más entretenido para escuchar en un podcast, pero bueno, si el fin de esto es aportar con los conocimientos y generar alguna especie de debate en lo posible, porque claro, aunque ustedes no sepan, yo aprendo más que ustedes con este podcast. El hecho de hacer el podcast me permite aprender a comunicarme mejor, obviamente, más fluido, aumentar el vocabulario. Bueno, un montón de cosas. Y también, que lo más importante es que al momento, o sea, al poder yo explicar las cosas que tengo en mi mente, que tal vez yo tal vez sé, pero no las verbalizo. Al momento de poder explicarlas, yo mismo estoy aclarando lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces, para mí es muy útil poder hacer un podcast y ojalá todos pudieran hacer un podcast. Es un buen ejercicio. Pero más que nada, el hecho de que alguien escuche con agrado este podcast, para mí es un placer. Así que bueno, los invito a seguir escuchándolo con su esposa o con quien sea. Y nos veremos la próxima semana para no extenderlo más. Que estén bien.